¿Cómo le va, amigos? Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar de analizar un poco cómo está la situación respecto de las posibilidades que tiene nuestra economía de reactivación. Un escollo fundamental para lograr la reactivación es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no solo ahora en diciembre, sino durante el año que viene hay vencimientos importantes de intereses que realmente hace falta tener en cuenta o estar convencido que se puede cumplir. Pero para poder lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también es necesario hacer algunos deberes de alguna situación que la tenemos bastante desajustada, como es, por ejemplo, el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal es un tema muy importante a tener en cuenta debido a que es imposible que de un gobierno, digamos, populista deje de generar esa emisión para cubrir los compromisos políticos que tiene con los planes sociales, con los subsidios, el pago de subsidios, que realmente es tremenda las cifras, porque el Fondo Monetario Internacional va a pedir que primero el déficit fiscal deje de serlo, que tengamos superávit fiscal. ¿Qué significa esto? Que los ingresos superen los egresos fiscales. Y en la medida que no reduzcamos los gastos improductivos, innecesarios que tiene nuestro país, en los distintos gobiernos, esto no es solamente de este gobierno, sino la costumbre de dar así dádivas a la gente, se ha hecho una práctica habitual. Y esto trae aparejado una serie de problemas porque hay desajustes en lo financiero, en lo económico, respecto de la marcha de esa gran emisión. La solución sería, en este aspecto, dejar de tener al Banco Central como una herramienta de cumplimiento de esos compromisos políticos, hacerlo independiente. ¿Por qué? Porque el Banco Central termina siendo una herramienta, un elemento imprescindible para el gobierno, porque le pide adelantos transitorios de tesorería y el Banco Central, como no tiene independencia ni política ni económica, tiene que cumplir con esos lineamientos que le baja el gobierno, cualquier gobierno. Entonces lo que debería ser, como pasa en Uruguay, en Brasil, en Chile, los países más serios, es que el Banco Central es totalmente independiente y está totalmente desencajado de lo que es la estructura de un gobierno de un país. En cambio, en nuestro país, el Banco Central es el elemento que genera recursos para hacer política. Y ahí está el problema. Si lo hacemos independiente, con el consenso de todos, y tratar de que la política funcione por la estructura política propiamente dicha y no con el Banco Central incluido, la cosa sería totalmente distinta. Pero bueno, estos problemas son internos. Primeramente, el gobierno tiene problemas con su propia coalición gobernante, porque tiene sectores dentro de la propia coalición que no están de acuerdo en arreglar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque saben de las exigencias que traen un poco de injusticia social, llaman ellos. Bueno, entonces tiene este problema. ¿Qué hacemos? ¿Arreglamos con el fondo o no arreglamos? Bueno, se puede llegar a un acuerdo de arreglar con el fondo sin arrodillarse, dice el presidente, creando impuestos. Esa es la manera. Bueno, ya han creado dos impuestos, el impuesto a los envases, el 3% sobre el contenido de cada envase, y el impuesto a las criptomonedas, que lo han incorporado dentro de la ley de cheque. Entonces tiene el 1,2% de impuestos. O sea que se han generado ya en este gobierno 21 impuestos nuevos en 2 años.
Bueno, pero es imposible que se vuelva a tocar a un sector que cumple, al sector productivo, que es el que paga impuestos. Volver a presionar sobre la clase media es, nuevamente, creo que es totalmente inoportuno e innecesario. Después, para poder arreglar con el Fondo Monetario Internacional, tiene que hacer 3 reformas, que ya las hemos venido viendo en varias oportunidades. La reforma laboral, tenemos una legislación que data de 80 años atrás, cuando las condiciones eran otras, no existía internet, etcétera. Una reforma impositiva, no se puede estar justamente lo que decíamos recién, con una carga impositiva, una presión impositiva tan grande. Y por último, la reforma del Estado, que estábamos hablando del tema de los planes, pasarlos a trabajo. Pero fundamentalmente, para reactivar el país, lo que se necesita es cambiar el chip de los dirigentes. ¿Por qué? Porque los dirigentes deberían tratar de recontextualizar algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de involucramiento de cada persona en los intereses del gobierno, intereses propios y intereses de la colectividad o de la comunidad. El concepto de trabajo, la verdad que es un concepto que se ha perdido totalmente. Ya no existe el trabajo digno que vaya a llevar el alimento necesario para las familias que uno tiene y que dependen de ese trabajo. Ahora es un plan, una dádiva, una pensión, un subsidio. Bueno, el deseo de crecer, ese concepto de deseo de crecer es fundamental, que está asociado con el mérito. Yo sé que este gobierno no está de acuerdo con el mérito, pero yo creo que es una herramienta fundamental. El mérito de las personas a crecer, a sentirse involucradas con el gobierno, no con el gobierno, con la política en general, y con los intereses, primero, propios y segundos del país. Saber qué tiene que hacer, buscar capacitarse para poder tener mejoramientos futuros, y ese concepto de futuro como un futuro venturoso, verlo desde otra óptica, no tener la desgracia de cobrar un plan, no tener perspectiva, tener que asistir a actos políticos, a piquetes, a marchas, y es un manoseo que si no voy, que si voto acá, que si no voto a tal candidato me quitan el plan. O sea, esa permanente, ese tire y afloje, hace de que la persona pierda las ganas de vivir, de tener un futuro. Eso es lo que hay que cambiar. Ese chip es lo que hay que tratar de modificar. Lo que tendría que buscar la gente es tratar, en definitiva, de mejorar su calidad de vida mirando al futuro, no por un beneficio presente, sino tener en cuenta que capacitándose, buscando un mérito personal, tratando de crecer, de cultivarse, que pueda tener esa persona un futuro venturoso, junto con el concepto de familia. El concepto de familia es muy importante. El concepto de familia también se ha perdido. Se tienen hijos para cobrar planes. No puede ser. La familia tiene que verse desde otra óptica, la óptica del crecimiento individual del padre de familia, de la unión de la familia, del cuidado de cada uno de los integrantes, pensando en ese futuro venturoso. Ojalá que lo logremos. Nos vemos la semana que viene.